Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Ale Brianza y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Pienso y no sé nada. Este espacio, este podcast, que con tanto amor y tanta dedicación hacemos y en el que charlamos de filosofía, de epistemología y de metodología, tratando de hacer los abordajes de la manera más sencilla, lo más ameno posible, tratando de que esos temas que en general suelen ser un poco duros o complicados de abordar, se vuelvan lo más digerible posible y que se entienda cómo engancha todo con todo. Ya hablando de este episodio en particular, cabe decir que es el episodio número 20, lo que amerita por un lado un mini festejito interno, un regocijo personal, pero por otro un agradecimiento inmenso a ustedes que son quienes escuchan y le dan sentido a todo esto por estar ahí del otro lado. Volviendo a lo particular, en este episodio vamos a seguir poniendo en la parrilla algunas cuestiones epistemológicas, en este caso de la mano de las ideas que nos aporta Philip Kitcher, para pensar a la ciencia en función de los valores ético-políticos. Ya venimos de un episodio anterior en el que retomamos un poco a la epistemología, siendo que estuvimos hablando de hermenéutica, su contexto histórico y demás, con lo cual lo que hacemos es seguir esa línea un poquito, sumando algo que hasta ahora no habíamos tratado, o al menos no lo habíamos tratado de manera directa, porque indirectamente los valores éticos siempre están, aunque no los pensemos o no los determinemos así. Van a ver que algunas de estas cositas que vamos a traer encajan bastante con un episodio de hace tiempo que titulamos Entre ingenieros y ciudadanos y que, para refrescar, trataba de lo que denominamos la administración de la ciencia. Esta problemática de quién investiga, qué cosas investiga y quién apoya esa investigación, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto y un poco en línea con esto, para poder avanzar sobre estos temas que continúan de una u otra manera los episodios pasados, vamos a tener que tener frescas estas cuestiones, estas formas de entender la ciencia. De hecho, Kitcher va a tomar un poquito de Popper, un poquito de Lakatos, de Kuhn, a su manera. Le va a poner su sello propio, ¿no? Pero lo va a ir haciendo. Entonces, antes de meternos de lleno, y como siempre decimos en este momento, sea por donde sea que estén escuchando, si YouTube, Spotify o cualquiera de las plataformas de podcast, primero, que en lo posible no se olviden de suscribirse al canal, de dar follow y de darle a la campanita para que les lleguen los episodios nuevos. Y después, bueno, precisamente esto que decíamos, ¿no? Que es una invitación a hacer el recorrido completo de los episodios pasados para no quedarse afuera de ninguna referencia cruzada ni de ningún concepto que salga a flote en este episodio en particular y que tenga anclaje en otros episodios, en otros temas. Los textos. En relación a los textos en los que nos apoyamos en este episodio, vamos a estar usando en principio la obra propia de Philip Kitcher. Hay un texto del año 93 que se titula El avance de la ciencia, ciencia sin leyenda, objetividad sin ilusiones. Y hay otro del año 2001 que se titula Ciencia, verdad y democracia. Y después, bueno, vamos a retomar un libro que ya hemos usado, que se llama La dimensión valorativa de las ciencias, que es de Ricardo Gómez, que nos ha venido bien en otras ocasiones también y que, bueno, le dedica el capítulo 8 a Kitcher. 8 a Kitcher. Haciendo una lectura muy concentrada y muy actual, podríamos decir, en relación a lo que este autor postula. Como venimos haciendo siempre, y calculo que ya se habrán dado cuenta por los años de las producciones que estamos tomando, Kitcher es un personaje muy contemporáneo a nuestros problemas actuales. Y tan contemporáneo que hoy por hoy, año 2022, está vivo. Entonces, en vez de tener que buscar algunas fuentes para reconstruir un poco su vida, su contexto próximo, como ya hemos hecho con otros personajes, acá tenemos la posibilidad de buscarlo, y por supuesto, como siempre invito a que si tienen ganas lo hagan, tenemos la posibilidad de hacer una googleadita y encontrar, por ejemplo, su página de presentación personal de la Columbia University, donde vemos que sus intereses actuales son temas como el pragmatismo, las ciencias sociales, la ética y la filosofía. Y contamos con una especie de short bio, ¿sí? Una biografía cortita, donde él mismo nos cuenta que al principio de su carrera se interesó principalmente por la filosofía de las matemáticas y la filosofía general de la ciencia, que a finales de la década de 1970 se cambió la casaca y se metió en el terreno de la filosofía de la biología, cosa que además lo llevó a investigar no solo cuestiones conceptuales y metodológicas de la biología, sino también cómo esto se relacionaba con la sociedad y la política. Y ya en la década de los 90 se empezó a meter en el terreno que, al menos por el contexto de este episodio, es el que nos interesa, que es el de intentar entender el papel de la investigación científica en las sociedades democráticas.
Kitcher es profesor, de hecho tiene varios reconocimientos importantes, y dio clases de manera regular, digamos, hasta el año 2017, y de ahí viene reduciendo su carga horaria con los ojos ya puestos en su jubilación. Y para contextualizar, ya metiéndonos de lleno en el tema del episodio, habíamos dicho que Kitcher toma un poquito de las posturas que lo precedieron, diciendo que Hempel, que Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend tuvieron sin dudas buenas intenciones, pero que sus visiones fueron en algún sentido acotadas y que son mejorables, y hasta en un punto nos muestra que es posible integrarlas. Por ejemplo, Kitcher va a coincidir con Hempel y Popper respecto a que la mejor manera de aprender a hacer ciencia es por medio de la lógica matemática. También acuerda con Kuhn y con Lakatos en relación a que los científicos trabajan en comunidades que están dedicadas a proyectos específicos, con sus problemas concretos y cada quien con sus métodos particulares. Y con Feyerabend acuerda con el hecho de que hay ciertas tensiones dentro de estas comunidades y que los diferentes intereses humanos, vamos a decirles, esos intereses particulares, también hacen que la ciencia sea y que exista tal como la conocemos. Ahora, con todos estos acuerdos puestos sobre la mesa, podríamos preguntarnos dónde va a tomar distancia Kitcher, ¿no? Bueno, él va a decir que todo esto está todo bien, pero que hay cierta, entre comillas, falta de realidad, podríamos decir, o ingenuidad, respecto a qué hace la gente que hace ciencia diariamente. Qué cosas les da motivaciones, qué piensan, qué les gusta y demás. Y también va a decir que no es que haya una comunidad científica, como se la suele llamar, sino que en realidad, si analizamos el entorno real, lo que tenemos son unas microcomunidades que encima van a operar en el interior de cada disciplina. Y ahí sí, retomando la óptica de Feyerabend, en cada una de estas microcomunidades se van a definir los métodos, los problemas y todo lo relacionado con lo epistémico. Pero también, ojo acá, se van a definir otro tipo de metas que no son epistémicas y tienen que ver con las ganas de, no sé, volverse personas prestigiosas, de lograr cierta fama o cierto reconocimiento en su contexto, de obtener financiaciones cada vez más importantes y toda una serie de cosas que no tienen que ver con la generación de conocimiento estrictamente, pero que también operan ahí de costadito en cómo se trabaja a la hora de hacer ciencia, por qué se lo hace y para quiénes. A todas estas metas no epistémicas, Kitcher las llama intereses prácticos. Y además, muchas veces los intereses teóricos en proponer y resolver ciertos problemas interfieren con el bienestar de ciertos grupos de la sociedad, que en general son los grupos más vulnerables o desprotegidos. Y es por eso que Kitcher va a decir que a los puros intereses epistémicos, considerados como ideales abstractos, universales, la llamada ciencia pura, ¿no? Kitcher propone que a estos ideales de ciencia pura hay que ponerles límites siguiendo una evaluación moral. Ahora vamos a volver con esto de los valores morales porque justamente es un tema central para este episodio. Pero volvamos por un momento a lo de las microcomunidades para terminar de cerrar la idea. Decíamos que este comportamiento de las microcomunidades opera en lo que sería algo así como microparadigmas, que Kitcher va a decir que son como mapas porque se caracterizan por hacer un recorte de la realidad representándola de una manera específica según los intereses de quienes forman parte. Voy de nuevo. Son mapas porque se caracterizan por hacer un recorte de la realidad representándola de una manera específica según los intereses de quienes forman parte. Pero, siguiendo la metáfora, el mapa se formaría recién ahí, cuando estos distintos recortes se unen unos con otros formando como una red o un conjunto de parches y que a la vez se superponen porque hay tantos mapas como microcomunidades y microparadigmas conviviendo, ¿sí? Tratando de interpretar a veces la misma realidad. Y con esta idea de mapas nos vamos a quedar un momento porque resulta muy interesante y nos viene muy bien entender a qué se refiere Kitcher cuando habla de que la ciencia funciona o es como un mapa. Por ahí la forma más visual de entender o de imaginarnos a los mapas que Kitcher propone es pensarlos como lo que usualmente llamamos redes conceptuales. Estas redes conceptuales, estos mapas, van a unir distintos conceptos que resulten significativos para la comunidad que esté armando el mapa. ¿Y qué quiere decir que sea significativo?
Bueno, para Kitcher, el objetivo de las ciencias no es alcanzar la verdad, así, la verdad a secas, sino que el objetivo sería alcanzar la verdad significativa. Entonces, en este contexto, lo significativo es importante porque tiene que ver con lo que decíamos hace un ratito de los intereses epistémicos y los intereses prácticos. Va a haber significatividades epistémicas y significatividades prácticas. Y en los dos casos, esta significatividad va a depender del contexto. Y es por eso que decíamos que depende de la comunidad que esté armando el mapa. Pongamos un ejemplo. Pensemos que si partimos de la pregunta de, no sé, invento. Tenemos un proyecto en relación a los lenguajes audiovisuales y nos preguntamos, entre otras cosas, ¿cuándo comenzó el cine? Entonces, para responder esa pregunta, vamos a tener que definir qué es el cine. Probablemente también vamos a tener que definir qué es una cámara, y eso nos podría llevar a estudiar el contexto histórico por un lado, por otro lado la cuestión técnica involucrada en la construcción de la cámara en sí misma. Eso a la vez nos podría llevar a estudiar temas de óptica para entender el funcionamiento de los lentes, y así sucesivamente, ¿se entiende? Si lo ponemos en perspectiva, se parece mucho a la noción de redes conceptuales que proponíamos en el episodio en el que trabajamos definiendo el marco teórico, no sé si recuerden, donde teníamos nodos particulares que se iban relacionando y se iban articulando así concéntricamente con un concepto más general, y así con ese criterio íbamos agregando temas hasta donde necesitáramos. Así que de paso ahí también queda hecho el cruce y quien quiera repasar un poquito sabe por dónde. Lo que no podemos dejar pasar en este punto es que Kitcher va a hacer foco en que esas relaciones entre los conceptos, digamos las flechas de la red conceptual, las líneas que unen a los globitos, no van a brindar una organización necesariamente jerárquica de los conceptos, no. Esos conceptos están unidos por la significatividad. Y esto de nuevo nos hace pensar en la historicidad de las ciencias, ¿sí? Siendo que ese mapa va a terminar ilustrando de alguna manera las preocupaciones de una época, por decirlo así. Y esta historicidad es importante porque es precisamente el contexto, ese contexto que es tan importante y que afecta y que moldea, limita, podríamos decir también, a lo que la ciencia hace o puede pensar en hacer. Porque desde las preguntas que nos planteamos, los métodos que elijamos para contestarlas, las categorías de análisis que organizan nuestras investigaciones, todo es como es por los ideales morales, sociales y políticos de nuestros predecesores. Es decir, de esa gente que hizo ciencia antes que nosotros. Y esto no es tan superficial como parece, porque dicho así, y si no hubiera una postura crítica frente a esta situación, todo sería una inercia, una bola de nieve de, entre comillas, lo que ya es, y no habría forma de intervenir la realidad en cualquier dirección que fuera divergente, ¿no? Y no, por suerte no es así, pero es una situación que nos lleva a la necesidad de pensar en una filosofía política de las ciencias, que refleje ciertos ideales que estén a la altura de los momentos y de la naturaleza ético, político, social de la historicidad misma de las ciencias. Y acá voy a traer a la discusión un planteo que cada tanto aparece, que en general viene sobre todo de algunos sectores de las ciencias duras, de las ciencias exactas, que es que la ciencia puede y debe ser pura, asocial, apolítica, que son cosas que, siguiendo el planteo que estamos haciendo, suenan muy insostenibles, ¿no? Precisamente esa postura política que puede tomar la ciencia, esos valores morales de los que Kitcher habla, son los que empoderan a la ciencia para cambiar nuestra realidad inmediata, y digámoslo, la no tan inmediata también. Pero, como todo poder conlleva una gran responsabilidad, es ahí donde se le debe exigir a la ciencia que las cosas que se investiguen sean, y acá vamos de nuevo, significativas. Porque si falta esa significatividad en la búsqueda de la práctica científica, para Kitcher va a haber un desfasaje entre los valores éticos y políticos que están motivando esas investigaciones y la realidad misma. Es decir, le va a estar faltando una cuota de realidad a la investigación científica. Y se acuerdan que hace un ratito les mencionaba que lo que íbamos a tratar hoy se relacionaba con el episodio de hace tiempo que titulamos Entre Ingenieros y Ciudadanos, que trataba de lo que denominamos la administración de la ciencia. Bueno,
Esta cuestión de los valores ético-políticos nos lleva a otro terreno conflictivo, que es el de la ideal e irrenunciable libertad de la investigación científica. Y Kitchen, al igual que lo hacía Feyerabend, va a recurrir al texto Sobre la libertad de John Stuart Mill. En este texto se habla de la libertad en general, ¿no? Y se dice que la única libertad que merece ese nombre es aquella que persigue nuestro propio bien en tanto no prive a otras personas del suyo o bien no impidamos sus esfuerzos por obtenerlo. Que sería algo así como no joderle la vida a otras personas mientras vamos haciendo lo que queremos y nos gusta hacer. La pregunta sería, ¿qué pasa cuando tratamos de interpolar estos ideales con las tareas que lleva adelante la investigación científica, ¿no? Porque en el medio de todo, además, está la cuestión de los recursos, que no siempre, pero sí una gran parte de la ciencia está en todo el mundo financiada por el Estado. Bueno, Mill extiende la popularísima versión de que la libertad de investigación es siempre algo bueno e irrenunciable y que en esto de no joderle la vida a otras personas en nuestro camino no debería haber algo así como investigaciones proscritas o prohibidas, sino que deberíamos tener buenas razones para contenernos a nosotros mismos de realizar tal o cual investigación. Que sería una especie de che no da intracomunidad científica como para moderar los proyectos que sí y los proyectos que no. Y resulta que este che no da, al que Mill denomina imperativo moral, no es más que ese filtro ético-político del que nos habla Kitcher. En este contexto barroso, sucio, del riesgo de una ciencia que avanza pero sin beneficiar a la sociedad tanto como pudiera, Kitcher va a darle una vuelta de tuerca al asunto, metiéndose un poquito, o bueno, metiéndose en el terreno de la administración de la ciencia, diciendo que la ciencia no está bien ordenada. ¿Y esto qué quiere decir? Que se están poniendo esfuerzos en contestar preguntas que no promueven nuestro bien. Va a decir Kitcher que para que la ciencia esté bien ordenada, las investigaciones no deben entrar en conflicto con nuestros intereses, y para garantizar que la ciencia esté bien ordenada, la sociedad debe estar organizada democráticamente. Si nos metemos acá, vamos a ver que el modelo que propone Kitcher tiene cositas de lo que episodios atrás conocimos como modelo de Bernal, otras cositas del modelo de Polanyi y un toque de la gobernanza que proponía Feyerabend. A ver, Kitcher va a decir que para que la ciencia se ordene y sea efectiva, tiene que haber un juicio ético de ciertas personas que representan a los distintos sectores de la sociedad, que él las llama deliberadores ideales y que vendrían a ser como las personas que reflexionan y determinan qué sí y qué no al fin y al cabo. Y estos deliberadores son fundamentales en 3 etapas. Primero, en la asignación de recursos, porque la agenda va a surgir del acuerdo común de estos deliberadores. En segundo lugar, en el quehacer de los proyectos, porque las estrategias y métodos tienen que ser los más eficientes y estar de acuerdo con los valores morales que los deliberadores eligen. Y tercero, que los resultados de las investigaciones derramen en la sociedad mediante la política determinada y consensuada por los deliberadores. Y por si se lo están preguntando, no, Kitcher no da muchas precisiones acerca de cómo elegir a estos deliberadores, a estas personas que vienen a representar a los distintos sectores de la sociedad, pero por esto el modelo no deja de ser interesante, ¿no? Porque no deja de ser interesante pensar en una sociedad que tiene a su aparato científico organizado así democráticamente, que tiene claro cuál es el bien común de esa misma sociedad y que trabaja colaborativamente en solucionar esos problemas. Y como este no es el modelo con el que contamos en la actualidad, Kitcher propone, mientras tanto, hacer lo mejor posible desde la postura particular, desde la posición personal que cada quien puede tener dentro de su microcomunidad científica, para ir, digamos, arrimando el bochín. Porque ya fuera del chiste, como decíamos hace un ratito, esta posibilidad de hacer ciencia que tenemos algunas personas conlleva realmente una gran responsabilidad. ¿Y qué sería hacer lo mejor posible? Bueno, acercarnos lo más posible a ese modelo ordenado, aportar a lo que se supone que derrama en el bien común de la sociedad, trabajar y buscar esas verdades significativas, trabajar en profundizar esos objetos de estudio que son significativos para el contexto y que no vayan en contra de los valores ético-políticos de la sociedad de la que formamos parte.
Y así como antes hablamos de la financiación pública, la financiación de parte de los estados, en este cierre de la idea no quisiera dejar de mencionar que mucha investigación científica igual también depende de intereses privados, de corporaciones que más que lo significativo persiguen el beneficio económico y muchas veces sin mediar valores éticos ni tener una clara respuesta sobre cómo esos resultados le van a llegar a la sociedad de una manera accesible. Se supone, siguiendo todo este planteo, que una persona que hace ciencia debería poder elegir, después de hacer un acto de conciencia, si es ético o no participar de tal o cual proyecto. Ahora, si para esa persona la decisión le implica elegir entre trabajar y no trabajar, la solución, por supuesto que se nos nubla un poco, ¿no? Y lejos de tener una respuesta, porque haría falta un cambio profundo en serio para poder dar respuesta a problemas de esta complejidad, sí podemos decir que lo que Kitcher plantea es un acierto porque se pone la 10 en explicar el vínculo de las prácticas científicas con los valores éticos, económicos, sociales y políticos, que no cabe duda que, viéndolo así, son un componente interno de la práctica científica y que por eso mismo son susceptibles de esta evaluación moral de la que estamos hablando. Y bueno, ya iba sonando a cierre, pero antes de eso vamos a recapitular y resumir, como siempre, un poco el bombardeo de temitas que tuvimos en este episodio. Arrancamos viendo un poco los acuerdos de Kitcher con las corrientes epistemológicas anteriores, qué tomaba del falsacionismo, del inductivismo, del concepto de paradigma, de los programas científicos, y vimos que el aporte puntual de Kitcher es el de hablar de lo que él llama la búsqueda de verdades significativas. Esta significatividad la vimos fluir entre los conceptos que habitan esos mapas, que dijimos que eran como redes conceptuales y que nos ayudan a entender cuáles son las preocupaciones de cada sociedad. Y en este contexto de la búsqueda de las verdades significativas, pasamos por una crítica a la pretendida pureza de la ciencia, a qué pasa, o mejor dicho, cuáles son los problemas de tener una ciencia que investiga cualquier tema sin restricción alguna. Y conocimos la propuesta de Kitcher que tiene que ver con este ordenamiento, ¿no?, de la ciencia, que está basado en escuchar a ciertos representantes de cada parte de la sociedad para asegurar que los objetos de estudio sean importantes y derramen en buena forma en la sociedad que propicia la existencia de esos proyectos. Y bueno, para eso necesitamos entender la responsabilidad de hacer ciencia, pero no la responsabilidad a nivel macro, no. Una responsabilidad que arranca por uno mismo y que se basa en estos valores éticos que nos ayudan a pegarnos a, entre comillas, hacer las cosas bien o bueno, lo mejor posible. Y bien, así llegamos una vez más al final de este episodio y como siempre les comento, los mensajes están abiertos para sumar algún comentario, dar alguna retroalimentación o lo que les parezca, porque todo es bienvenido en el contexto de este espacio, que siempre les digo, también es una propuesta que recobra un sentido especial en el intercambio. En ese intercambio con ustedes, cuando alguien que está del otro lado escuchando, estudiando tal vez, le cae la ficha y algo le hace sentido para ir avanzando en todo este mundo relacionado a la investigación científica. Y bueno, una vez más les agradezco por llegar hasta el final de este episodio número 20, por el interés, por la paciencia, la buena onda. Recuerden que si están en Spotify pueden darle follow, o bueno, lo mismo si están escuchándolo en YouTube, que pueden suscribirse y darle a la campanita para que les llegue la notificación avisándoles con cada nuevo episodio. En Twitter también podemos vernos, que siempre aviso a medida que salen los episodios y ahí me encuentran como @alebrianza. Y como siempre les comento, tengan presente que si creen que estos episodios les pueden servir para sus clases, seminarios o lo que fuera, desde el vamos pueden usar lo que necesiten porque todo está a su entera disposición. Soy Alebrianza, gracias por acompañarme en esto que se llama Pienso y no sé nada. Hasta la próxima.